Estamos de regreso, esto es Matinal, gracias por seguir con nosotros. Vamos con nuestro primer invitado del día, está con nosotros el ingeniero Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ingeniero, bienvenido. A propósito de que el expresidente Danilo Medina estuvo activo nuevamente este fin de semana y tuvo posiciones muy críticas a la situación de la delincuencia en el país. Bienvenido, un placer tenerle con nosotros. Encantado de estar con ustedes de nuevo, muy contento. Muy bien, ingeniero. Cuéntenos Sí. de esta posición. El expresidente Medina atribuyó directamente como responsabilidad del gobierno el deterioro de la situación de seguridad en el país. Sí, pero eso resulta claro, o sea, muy claro. Aquí hay una situación social complicada que se expresa en el hecho de que se han disparado los precios de los artículos de primera necesidad. La gente cada vez que va a un colmado o al supermercado se siente sorprendida por la situación, o sea, cómo se ha disparado el costo de la vida. Entonces ha habido aquí en la República Dominicana un deterioro real de las condiciones de vida de la población. Yo diría que a la hora de evaluar los primeros 2 años de gestión gubernamental, todavía no lo han cumplido, pero a la hora de evaluar los primeros 2 años de esta gestión gubernamental, yo creo que el elemento más distintivo será que ha habido un deterioro real de las condiciones de vida en la República Dominicana. Y eso tiene su correlato en términos, digamos, de seguridad ciudadana. O sea, es evidente que en los últimos tiempos aquí ha habido un incremento notorio de la violencia, de la delincuencia, al punto de que creo que el jueves pasado o el miércoles pasado, el presidente de la República anunciaba en Santiago que se iba a mantener el control de los barrios y ese mismo día aparece en la prensa dominicana la información de que habían sido asesinados 5 personas. Entonces tú dices, o sea, se ha perdido, la impresión que hay es que se ha perdido el control de la seguridad y de que además la delincuencia le ha perdido el respeto a las autoridades. Entonces, eso es un elemento sumamente preocupante. De manera que... O sea, ¿estaría usted de acuerdo con que hay un desafío, que es como se ha realmente explicado desde el gobierno? Lo que se visualiza hacia afuera es un desafío. Y déjeme decirle lo siguiente, el presidente a veces muy alegre dando respuesta, ha tratado de decir que esto es el resultado de que han combatido el narcotráfico y de que el combate al narcotráfico es lo que ha generado esta situación. Y han querido insinuar que en el pasado eso no se hacía. Pero lo que el presidente de la República ignora es que no debe ignorar. Es que aquí fue muy frecuente durante la campaña electoral que se denunciara que su partido estaba vinculado de manera directa con el narcotráfico, y que mucha gente de esas que se denunciaron fueron luego extraditados a los Estados Unidos. De manera que tampoco no es descartable que eso, en vez de decir que es un problema como que en el pasado no se hacía y que ahora se hacía, que esto también sea una reacción al hecho de los compromisos que parece que el PRM asumió con esa gente y que ahora no se sienten conformes con lo que está ocurriendo. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer evaluaciones porque ustedes saben muy bien que han sido varios los legisladores y gente vinculada con el gobierno que han sido extraditados a los Estados Unidos y que se han comprobado que manejaron muchos recursos durante la campaña electoral del PRM. De manera que con eso hay que tener mucho cuidado a la hora de adelantarse a estar emitiendo juicios. El Partido de la Liberación Dominicana parece que no está muy conforme o no está muy apoyando la decisión del gobierno, que se ha hecho desde también de los gobiernos del PLD, es mandar a las calles a los militares y policías como una manera de enfrentar la delincuencia. ¿Están ustedes de acuerdo o no con esa decisión? No, el Partido de la Liberación Dominicana entiende que todo esto en gran medida es el resultado de ese relajamiento de la autoridad que hay en el país. O sea, esto muy bien pudiera ayudar en un determinado momento, pero eso no soluciona el problema. Yo creo que el problema es mucho más
mucho más complicado. Es un problema de que, reitero, aquí ha habido un deterioro real de las condiciones de vida, que hay problemas. Aquí hay mucha gente ya que está pasando hambre. Ingeniero, el presidente Fernández, en sus artículos de hoy, advierte sobre la idea de un huracán económico, él denomina huracán económico. Usted manejó por muchos años la planificación de la economía dominicana. ¿Cuál es la visión que tiene el Partido de la Liberación Dominicana sobre la situación económica nacional y el panorama mundial que nos adopta? Mire, la situación económica de la República Dominicana no puede verse al margen de lo que está ocurriendo a nivel internacional. Y yo diría que más que un huracán, en el caso de la República Dominicana, lo que se está vaticinando a nivel internacional es un huracán en los Estados Unidos y posiblemente en Europa. Inclusive ya las agencias inversoras, las principales agencias de inversión en los Estados Unidos, están hablando de que vamos a un periodo sumamente difícil a nivel de la economía, a nivel internacional. Y si eso ocurre, sin lugar a dudas que eso va a tener impacto en la República Dominicana. Ya lo estamos viendo. Bueno, dicen que si la tambora se toca en Estados Unidos, aquí repercute. Claro, pero ya lo estamos viendo, Percio, porque aquí a veces la gente no se da cuenta de que hay una correlación directa entre las medidas que se adoptan aquí y las medidas que previamente se adoptan en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay ahora mismo un gran debate de qué es lo que va a hacer finalmente la Reserva Federal. Lo que se espera de la Reserva Federal es que siga subiendo las tasas de interés. Porque en la política económica de los Estados Unidos de los últimos años han habido excesos. Primero, para enfrentar la crisis del año 2008, se excedieron emitiendo mucho dinero, pero donde realmente se excedieron fue ahora, con la pandemia. Entonces emitieron dinero en cantidades industriales y ahora el problema es cómo sacar todo ese dinero de circulación. Entonces lo que se plantea es que este año las tasas de interés van a subir. Y obviamente la relación inmediata es que eso trae consigo incremento de tasa de interés en la República Dominicana. Ustedes vieron... Bueno, aquí ya se subió, ¿no? Claro, subieron, pero es una reacción a la medida que adoptó la Reserva Federal hace alrededor de un mes. Pero la Reserva Federal va ahora de nuevo a tomar medidas. Entonces, eso significa que aquí vamos a entrar también en un ciclo de aumento de tasa de interés y evidentemente que el incremento de las tasas de interés en la República Dominicana lo que te va a limitar el dinero, te va a encarecer el dinero y eso va a tener efecto sobre la economía. Han dicho los gobernadores o los que promueven esta política que es una política correcta en el sentido de que lo que se busca es contrarrestar el proceso de inflación. ¿Es esa la solución? Sí, bueno, sin lugar a dudas no tienen alternativa. En Estados Unidos la meta de inflación es un 2%. Y el último informe de inflación en los Estados Unidos es de que en el mes de abril la inflación se colocó en 8.3. O sea, fíjense, si la meta es 2 y la inflación es 8.3, hay un problema serio. Entonces, ¿cómo tú vas a desmontar ese 8.3 para volverlo al 2%? Solamente subiendo tasa de interés y sacando dinero de circulación. Y eso también en el caso de la República Dominicana, porque aquí a veces nos olvidamos de que también estamos inmersos en un proceso inflacionario. La República Dominicana tiene en este momento una inflación más alta que en Estados Unidos. En Estados Unidos era 8.3, en aquí fue 9 y pico. Entonces, sin lugar a dudas que la política de incremento de tasas de interés va en la dirección de reducir la inflación. Pero en la medida en que reduce la inflación, impacta la economía porque encarece el costo del dinero. Y en la medida que encarece el costo del dinero, se hace más difícil producir. Se hace más difícil porque un elemento fundamental de la producción es el crédito. Mientras más caro es el crédito, más difícil se accede al crédito. Entonces yo pienso que todos esos pronósticos que se han hecho de crecimiento de la economía van a tener que ser revisados. Un elemento muy importante de esta situación es que realmente estamos viviendo en un mundo de incertidumbre. Si tú observas
lo que proyectó el Fondo Monetario Internacional como desempeño de la economía en octubre del año pasado es totalmente diferente a lo que proyectó en abril de este año. El fondo se reúne en octubre y se reúne en abril. Y por lo general siempre hacen proyecciones. La de octubre es la de qué va a pasar el año siguiente. Y en abril se reafirma o no se reafirma lo que dijo el fondo en el mes de octubre. Resulta que en abril de este año el fondo tumbó todas sus previsiones del mes de octubre. Y yo tengo la impresión de que cuando el fondo se vuelva a reunir en octubre, si no lo hace antes, también va a haber una tendencia a la baja, va a haber una proyección a la baja del crecimiento económico a nivel mundial, y esto va a tener efecto en la República Dominicana. Temo, hay algo que me quedó en la mente de una opinión que usted citó hace un ratito, porque dijo que es posible que estos actos delictivos que se han incrementado en estos gobiernos sea como consecuencia de deudas o de promesas incumplidas al narcotráfico. Usted está vinculando el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno con el narcotráfico. Pero es que lo señalamos durante la campaña electoral. Y la evidencia de que es así es los que están fuera, los que están presos. Sí, porque el hecho de que o sea, como ha ocurrido, que diputados fueron extraditados. Pero diputados sí, que movieron. Pero es que el partido como partido y el gobierno como gobierno está ligado al narcotráfico, es lo que usted dice. Diputados que movieron muchos recursos. Recuérdate que que está preso en Miami, el diputado Gutiérrez, que ha tenido hasta problemas, tengo entendido que han tenido que descartarlo del juicio porque ha enloquecido. Ese fue el más votado en Santiago, ese fue el que más dinero movió. Y el dinero que movió, ¿para quién era? Era para el PRM. Entonces, nosotros lo denunciamos durante la campaña electoral. De manera que lo que quiero llamar la atención del presidente es que no sea tan alegre diciendo como que ahora lo que está ocurriendo es porque ellos están combatiendo y antes no se combatía. No. Durante la campaña electoral fueron muy reiteradas las denuncias del PLD del compromiso del PRM con el narcotráfico internacional. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. En el tema de la inflación y con estas medidas que ha asumido el Banco Central y de forma conjunta con la ley de arancel cero que el gobierno aprobó a pesar de que la oposición no estaba de acuerdo con ese proyecto que ya es ley, ¿podemos tener expectativa de que realmente se controle o reduzca la inflación que se está registrando en este momento? Mire, habrá que esperar la marcha, digamos, de la política monetaria, hasta dónde va a llegar. Porque hay una serie de factores internacionales también que están afectando. O sea, yo le mencionaba a usted el caso de la política monetaria que se ha seguido en Estados Unidos, que en gran medida fue replicada aquí, porque es el otro factor. Aquí mucha gente piensa que el problema de la inflación es un problema de ahora. No, ya desde el año pasado había un problema serio inflacionario, porque fue que se emitió mucho dinero. No solamente en Estados Unidos, sino aquí también. Porque aquí en cierta medida nosotros lo que replicamos es la política de la Reserva Federal. Entonces, el problema aquí también tiene que ver con el hecho de que aquí también se emitió mucho dinero, se puso a circular mucho dinero. Pero esto ha sido agravado por la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha disparado los precios, primero del petróleo a nivel internacional, del gas a nivel internacional, pero además ha tenido efectos directos sobre el trigo, que es fundamental para la comida. Y ya ustedes están viendo cómo se está hablando de hambruna posiblemente en África y dificultades en otros países. Entonces, no es simplemente ya en este caso el tema de la política monetaria lo que está generando esta situación. Además hay una serie de situaciones a nivel internacional que tienen que ver con el tema del COVID, por ejemplo, en China, que ha retrasado la salida de barcos. O sea, ha habido una restricción seria en la cadena de suministro, y todo eso ha impactado a nivel digamos, de
de los precios. ¿Pero son correctas las decisiones del gobierno? El subir la tasa de interés es que están obligados, no tienen alternativa, como está obligada la Reserva Federal, porque si no, no habrá manera nunca de volver a colocar la inflación en la meta de la política monetaria, que yo les reitero a ustedes que en Estados Unidos y en Europa es un 2%. Aquí no es necesariamente un 2%, aquí se bajó durante mucho tiempo a niveles importantes. El Banco Central siguió una política monetaria más o menos correcta, pero producto de estas circunstancias las cosas han cambiado y ahora no tienen más alternativa que hacer lo que están haciendo. Pero eso es como un dilema, como una especie de círculo vicioso, porque subimos la tasa de interés para controlar la inflación, pero eso genera otros problemas que limita a los sectores sociales y justamente Y te tumba el crecimiento. Es decir, ¿cómo paraliza la economía. Entonces, ¿cómo vincular ese control con el otro, el control de la delincuencia? Porque la gente no se deja morir. No, ahí obviamente lo que ya todo el mundo entiende es que en un contexto así no hay más alternativa que el gobierno ponga en marcha políticas sociales, políticas de asistencia a los sectores más pobres de la población. Bueno, pero E incrementar esos programas. Se ha venido haciendo. Sí, pero no en la magnitud que el país necesita en estas circunstancias. Ahora, pero Parte de los problemas, por ejemplo, que nosotros resolvimos durante los gobiernos nuestros fue que en situaciones como esta realmente aplicábamos política social y además apoyábamos a los sectores productivos, porque lo que nosotros hemos condenado es que en un contexto como este, en donde lo correcto es apoyar los sectores productivos, el gobierno se ponga a apoyar a los importadores. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas generan estas situaciones que estamos viendo en República Dominicana. Pero el gobierno ha estado, bueno, el gobierno siguió los planes que tenía el Partido de la Liberación, incluso duplicó en algunos casos. Algunos. Lo que han hecho es que han cambiado el nombre a algunos programas, pero también han cambiado, han modificado algunas cosas. Realmente, pero en circunstancias como esta, lo que hay es que ampliar la política social, es incrementarla, es ayudar más a la gente, porque la gente está pasando calamidades. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Gracias. Señores, despedimos al ingeniero Temístocles Montaz, vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a una pausa y ya volvemos.